Sonido uno, 2, 3.
Esplanada. Hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de los niños Daniel Steven, Duque e Ivana Rangel, intención de las pastorales de la parroquia Santísimo Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta Cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la profecía de Ezequiel. En éxtasis vi un personaje que me llevó a la entrada del nuevo templo de Jerusalén. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, es decir, donde miraba el templo. El agua bajaba por el lado sur del altar, siguiendo el costado derecho. Luego me hizo salir de la explanada del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. El agua iba corriendo por el costado derecho. Salió el personaje hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y allí me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 500 metros
y me hizo cruzar de nuevo. El agua me llegaba hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar una vez más. El agua me llegaba hasta la cintura. Midió por fin otros 500 metros y era un río que ya no pude cruzar. El agua era tan honda que se había convertido en un río que no se podía vadear. Allí me dijo el personaje: fíjate en lo que viste, hijo de Adán. Luego me hizo volver por la orilla del río. Al volver vi que en las dos márgenes del río había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta el valle del Jordán para desembocar en el Mar Muerto. Cuando llegue a él, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente podrán vivir animales de toda clase y peces en abundancia, porque el agua de este río convertirá el agua salobre en agua dulce y habrá todo género de vida. En las dos orillas del río crecerán árboles frutales de toda clase. Sus hojas nunca se marchitarán, ni su fruto se acabará jamás. Darán cosecha cada mes, porque están regados con el agua que emana del santuario. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos. En ti, Señor, está la fuente viva. En ti, Señor, está la fuente viva. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. En ti, Señor, está la fuente viva. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. En ti, Señor, está la fuente viva. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vení a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. En ti, Señor, está la fuente viva. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que tiene 5 galerías con columnas. A esa piscina la llaman en arameo Betzata. En las galerías había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y tullidos. Entre ellos había también un hombre que llevaba 38 años de estar enfermo. Jesús lo vio tendido allí y al enterarse de que ya llevaba tanto tiempo así, le dijo: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua empieza a agitarse.
y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, échate al hombro la camilla y camina. Y al instante el hombre quedó sano. Se echó al hombro la camilla y empezó a caminar. Ese día era sábado. Las autoridades judías le dijeron al que había sido curado: hoy es sábado y no puedes cargar la camilla. Pero él les respondió: el que me curó me dijo que me echara al hombro la camilla y caminara. Entonces le preguntaron: ¿y quién fue el que te dijo que te echaras al hombro la camilla y caminaras? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre el gentío que había en ese sitio. Más tarde se lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, has quedado curado. No vuelvas a pecar, que no te suceda algo peor. El hombre fue y les dijo a las autoridades judías que Jesús era el que lo había curado. Desde entonces empezaron las autoridades judías a perseguir a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este camino cuaresmal que nos regala la Iglesia, este tiempo para la penitencia, para la conversión, para la reconciliación y para tantas cosas, para volver a tener, como hoy nos presenta la palabra, tener salud. Y la salud, queridos hermanos, no solamente se refiere a la salud física, sino algo más profundo. A eso se refiere la palabra de Dios. Algo más profundo que nosotros no podemos producir, antes padecemos. La enfermedad es, como se define por ahí, es la falta de salud. Así de sencillo. Así como el mal es la falta de bien. Así como tantas cosas. El frío es la falta de calor, etcétera, etcétera. Es decir que desde el punto de vista filosófico lo único que existe es aquello que produce algo, como la luz. La luz existe en sí misma. Ontológicamente se dice así en filosofía, existe en sí misma, tiene algo, un principio. El frío no existe como tal, es la falta de calor. O la tiniebla es la falta de luz, o el mal es la falta de bien. Entonces, cuando no hay salud es porque falta salud. Y en este caso, la salud es algo que nosotros no producimos, la recibimos. Y a eso se refiere, por ejemplo, en la primera lectura del profeta Ezequiel. Hay un agua que sale del altar del templo por el lado oriental, y cada vez que se va, aumentando o va saliendo, cada vez se siente más la profundidad de esa agua. Entonces es un agua abundante. Para explicar eso toca recurrir allá al capítulo 2 del profeta Isaías. El mundo estará lleno de la ciencia del Señor como las aguas colman el mar, decía él. Algo que lo cura a uno es lo que Dios manda del cielo, o como decía Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el mundo, según Isaías, debe estar inundado como las aguas colman el mar de la ciencia del Señor. El gran problema de la falta de salud es que estamos llenos de la ciencia, pero del ser humano. Eso ya aparece en el primer libro de la Biblia, el Génesis, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se supone que es la sabiduría de Dios, pero el hombre se apropió de ese árbol y comió de su fruto, y ahora la única sabiduría que tenemos a la mano es la que nosotros producimos, y lamentablemente esa sabiduría, como le falta la base, el principio, produce mal, produce pecado, produce tantas cosas, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal en manos del ser humano es que uno decide qué es lo bueno y qué es lo malo, y a partir de ahí empezaron todos los males. Pues viene Dios a ayudarnos desde su morada, desde su templo, allí donde está patente su presencia, empieza a extenderse esa sabiduría, esa salud, esa luz de Dios desde el altar, y lo va inundando todo de tal manera que ya queda difícil cruzar. Entonces, primero es abundante esa sabiduría, o es agua, como dice Ezequiel. Segundo, esa agua es capaz de dar salud, curar, y como ejemplo pone allí al mar muerto, el mar de las aguas salobres o las aguas supersaladas.
y existe evidentemente allá en Tierra Santa ese sistema tan extraño. Es la depresión más profunda de la tierra en la superficie. Es decir, ese lago queda casi a 400 metros bajo el nivel del mar, pero está sobre tierra. Aquí estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y eso lo entendemos. Pero vivir 400 metros bajo el nivel del mar, pues allá en ese sitio más bajo es donde está el mar muerto. Eso es una depresión, es como un hueco en la tierra así, y baja desde el mar de Genesaret y baja el río Jordán, y parte de esa agua llega ya a ese mar porque no tiene salida, acumula toda el agua, toda la sal, y se volvió salobre porque la tierra antes era un mar ahí. Entonces pues esa sal está acumulada. ¿Qué vida se da ahí? Entonces ellos, como conocen eso, es lo que dice aquí: cuando llegue esa agua que sale del altar, va a sanar ese mar de las aguas saladas o aguas salobres, lo que llamamos el mar muerto. Y entonces de esa agua que se volverá dulce empezarán a salir frutos y árboles de todas las especies, y dará frutos todo el tiempo, etcétera, etcétera. Es una forma de mostrar la promesa de Dios de la tierra prometida que emana leche y miel. Bueno, todo eso, una cosa preciosa. Solamente Dios con su poder puede realizar eso. ¿Qué obra del ser humano puede curar un mar salado o resalado? Hasta ahora no tenemos experiencia de eso. Antes el ser humano lo que causa es unos males tremendos. Por allá en Rusia, en la época comunista, lo que hicieron fue secar un mar. Había un mar y lo secaron para poder producir o ser los mayores productores de trigo del mundo. Sí, lo lograron por ese tiempo, pero a costa de que se secó el mar. Creo que es el mar Aral. Algún día busquen a ver, ya no existe ese mar porque lo secaron. El ser humano sí es capaz de hacer ese tipo de males y destruir el medio ambiente y de todo eso que estamos, digamos, con conocimiento en estos días. En cambio, producir vida, eso solamente viene de Dios. Entonces, nos dice Ezequiel dos cositas importantes. Eso que viene de Dios es abundante y es capaz de sanar. Así lo entendían entonces en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento tenemos esta escena que nos presenta San Juan. La gente en aquella época, por no saber a quién dirigirse y dirigirse bien, pues al escoger mal su vida se vuelve una postración, como ese enfermo que está ahí en la camilla. Entonces, ese hombre junto con mucha gente está en un lugar, dice allá, una piscina que tiene 5 columnatas o pórticos. Pórtico es un techo que se hace sobre un corredor, pero que está lleno de columnas al lado y lado, y uno camina ahí como para protegerse. Tiene 5 pórticos de esos. Los judíos nunca construían con el número 5. Parece que era un templo pagano, es decir, de otras religiones. Por allá en alguna ocasión hicieron un templo de eso. Pues la gente, cuando quita su fe del verdadero Dios y se va por las otras cosas, por otras creencias, lo único que le queda es la postración representada por este hombre aquí en la camilla. Pero llega Jesús y le devuelve la salud. ¿Quieres quedar sano? Pregunta que si uno estuviera enfermo y le preguntan eso, ¿usted quiere alentarse? Imagínese. Es una pregunta muy obvia, pero la realiza Jesús para que la persona empiece a entrar en contacto con Él. Y sí, claro que quiero quedar sano, pero ¿eso cómo será? Como pregunta la Santísima Virgen María, ¿cómo va a ser esto? Yo creo que puedo ser curado, ciertamente, y lo deseo, pero ¿cómo va a ser? Y entonces Jesús simplemente le dice, levántate y toma tu camilla, echa a andar. Es toda una simbología impresionante para las personas que no tienen bien su fe en el verdadero Dios, y se refiere a todo el pueblo de Israel, un pueblo de Israel que tiene una mentalidad muy obtusa, como lo presenta aquí. El hombre sale con su camilla y de una vez las autoridades le dicen, ¿y por qué lleva la camilla si es sábado? Es decir, el sistema religioso de aquellas épocas era como una especie de tenaza que los tenía aprisionados.
Y para ellos, y aún todavía los judíos, el sábado es un día de total inactividad. Desde el viernes en la tarde apenas cae el sol, ya empieza el sábado y empieza esa inactividad y con una serie de prescripciones demasiado rígidas respecto al sábado. El sábado no se pueden dar más de 20 pasos en ese día, que según los que me han contado y saben de esas cosas, las personas dejan su silla, porque duermen en una silla, que está a 5 pasos del baño, por decir algo, porque como no se pueden dar más de 20 pasos en el día, y con eso otra cantidad de restricciones que Jesús en su época ya empezó a cuestionar. Entonces, cuando uno tiene la fe en un Dios que es así rígido y totalmente, como dijéramos, como absurdo, pero hay que hacerlo porque ese Dios es severo, es rígido, y si no cumplimos lo que nos dice, entonces nos va a acabar, porque el sábado es el día de descanso del Señor, y lo entendieron como inactividad. En el capítulo 5, en la pelea que tiene allá Jesús con los judíos, dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios nunca deja de trabajar, es lo que está diciendo. Y entonces a partir de ahora se acaba esa ley del trabajo, la ley del sábado, porque yo soy el Señor del sábado. Y eso fue como pegarles más que el actor de cine, aquel que le pegó al otro. Eso fue peor que esa cachetada ya para los judíos. Entonces Jesucristo les dice: a partir de ahora no más sábado, porque mi Padre trabaja y yo también trabajo. Acabó con la ley del sábado. El capítulo 5 del Evangelio de San Juan, versículo 17, queridos hermanos, está esa frasecita de Jesús tremendamente poderosa, porque el trabajo que Dios quiere es que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Ese es el trabajo que Dios quiere. A ver si en nuestra vida espiritual aprendemos a ver qué es eso. San Pablo nos dejó allá en una de sus cartas antes de morir: he trabajado más que los demás, he combatido bien mi combate, he mantenido la fe. O sea, el trabajo es mantener la fe, y toca luchar eso toda la vida, porque la tentación que nos viene permanentemente en este mundo es a perder eso. Confiemos más bien en nuestros propios esfuerzos. Confiemos en aquellos que han logrado algo en este mundo y se convirtieron en ley, entonces, como los de la ley del sábado, por decirlo así, que en vez de hacer un proceso de acercamiento a Dios a través de ese sábado, lo que hicieron fue volver una ley rígida esa cosa, y eso a todo el mundo lo ata, lo deja tendido como en una camilla. Y por eso cuando una persona tiene que hacer alguna obra de caridad en sábado, pues se abstiene porque no puede, porque esa ley lo obliga a mantenerse postrado, y ya lleva muchos años en esa misma. El que conoce a Jesucristo se libera de esa ley y otras, porque la única ley que tiene Jesucristo es: ámense como yo los he amado. No hay más. Cumplir esa ley es cumplir la ley entera, porque el que ama ha cumplido la ley completa, dice San Pablo. El que ama como Jesús ama ha cumplido la ley entera, y esa persona es capaz de levantarse de su postración, de su camilla y todas esas cosas. ¿Cuántas veces nos abstenemos de hacer el bien por pensamientos incluso espirituales y religiosos y cosas de esas? San Felipe Neri decía: si llega un pobre a pedir algo y usted está rezando y digo: no le doy nada porque estoy en oración, no me voy a levantar. Levántese, interrumpa la oración y atienda al pobre. Eso ya es oración, y no importa si tiene que interrumpirla, ya con esa obra hizo la oración que necesitaba. Pero nos amarramos a una cantidad de creencias y ponemos a Dios como garante de esas creencias, y eso es lo que nos vuelve paralíticos. En la Biblia hay ciegos, cojos, mudos, pues también hay paralíticos y cojos y toda la cosa, porque eso nos impide actuar según el amor de Dios. Llevamos camillas, sillas de ruedas y una cantidad de, ¿cómo se llama esa? Las muletas, y llevamos una cantidad de aditamentos porque estamos paralíticos en muchas cosas. Y aquí simplemente es
que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor del sábado, el Señor de la vida, el Señor de todo, absolutamente todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que nos libera y nos quita todas esas cantidades de cadenas y preceptos y mentalidades raras que nos impiden ser auténticos hijos de Dios. Y como lo define San Lucas, un hijo de Dios es el que tiene la misma medida de amor del Padre, porque con la medida con que midáis, esa es la idea. Entonces, queridos hermanos, todas estas alegorías que nos presenta la palabra de Dios, ya sea el profeta Ezequiel, ya sea aquí el Evangelio de San Juan, ya sea San Pablo, cualquiera de ellos nos va a decir, hay que estar como libre de todo eso, desatarse de todo eso. A San Pablo, por ejemplo, cuando tenía que actuar con las personas que creían en los ídolos, él tenía que aplicar muy bien esa. Para nosotros los ídolos no es nada, no son nada porque no existen. ¿Podemos comer de esa carne inmolada de esos ídolos? Pues claro que sí. Pero el problema es que por encima de eso que yo conozco está la caridad. Y si viene una persona que cree en eso y me ve comiendo carne de los ídolos, pues va a pensar que yo estoy adorando esos ídolos. Entonces, por razón de la otra persona, para no hacerlo pecar según su creencia, porque su conciencia todavía está ahí en ese punto, pues yo tengo que abstenerme de ese tipo de cosas. También hay que saber manejar eso que uno ya conoce, pero por encima de eso está siempre la caridad. A veces se nos van las manos o las palabras por no poner la caridad por encima. O Jesucristo, que para no perder a un hermano era incluso capaz de perder un debate. Claro que ¿quién puede con las palabras de Cristo? Pero si tocaba quedarse callado para salvar a otro, se quedaba callado. Pero cuando había que hablar, ¿quién podía contra eso? Y aprendimos de él esa frase que dice, la verdad os hará libres, pero la caridad nos hace hijos del Altísimo. Entonces hay que buscarlas todas, ciertamente. Pues queridos hermanos, que tengamos la libertad de actuar con el gran amor de Dios para tantas cosas que de pronto nos sentimos amarrados, pero también con esa libertad y con la caridad, si de pronto nos toca quedarnos calladitos para ganar a alguien, eso es lo que nos pide Dios, estemos desatados. Dejemos lo que nos postra para saber actuar en las diferentes circunstancias, con la libertad plena de hijos de Dios, o como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque el que ama ya sabe hacer todas las cosas según Dios. Entonces, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos quite todas esas cosas que nos atan. Bendito sea su santo nombre. Amén. Oremos hermanos a Dios nuestro Padre y pidámosle que desde el trono de su gloria escuche las oraciones de su pueblo que camina hacia la Pascua y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Para que acreciente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo en las próximas solemnidades pascuales, roguemos al Señor. Para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consolide en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz, roguemos al Señor. Para que cuantos se sienten tristes o tentados sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que todos nosotros cedamos con generosidad el fruto de nuestras privaciones voluntarias en bien de los pobres y necesitados, roguemos al Señor. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu Iglesia suplicante y atiende a los que se humillan ante ti, que cuantos participamos en estos sacramentos cuaresmales gocemos de tu protección. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado, para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y se nos conviertan en alimento de inmortalidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y oramos especialmente por los niños Daniel Steven Duque e Ivana Rangel, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Purifícanos, Señor, y renuévanos de tal modo con tus sacramentos que también nuestro cuerpo encuentre en ellos fuerza para la vida presente y el germen de su vida inmortal, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Esta semana iniciamos las confesiones en las diversas parroquias, más o menos a partir de esta hora. El próximo viernes tendremos las confesiones aquí, vendrán algunos sacerdotes a acompañarnos. Los invitamos entonces muy cordialmente a preparar su confesión. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz.